Muy, pero muy buenas tardes, los saludo. Ahora sí que así como los estoy viendo, Guadalupe Correa Cabrera, maestra especialista en temas de seguridad y crimen organizado. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Marta Olivia. Un placer estar contigo y estar con Víctor Ronquillo, aquí desde la ciudad de Tijuana. Un placer estar con ustedes. Gracias. Seguramente ya no tarda por ahí nuestro compañero Ricardo Ravelo en llegar por acá. Ricardo. Sí, lo repito, se los juro que sí. Y bueno, Víctor Ronquillo, periodista, escritor y analista, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta Olivia. Saludos para Guadalupe Correa y obviamente también saludos para el público que amablemente nos escucha. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, empezamos con lo que tiene que ver con estas medidas, además de las redadas de migrantes, leíamos en la primera hora una información donde la superintendente de una zona escolar en el Valle, ahorita les doy exactamente el dato, exactamente es en Alice, Texas, este poblado a unos 200 kilómetros de Reynosa, donde acaba de enviarles un comunicado a los padres de familia donde les dice que, pues, que los agentes de la patrulla fronteriza van a subirse a abordar los autobuses escolares y cuestionar a los niños de primaria cuál es su estatus migratorio y pues que ella está preocupada, pero puede ser en cualquier momento, puede ser a la salida de la escuela, puede ser cuando vayan a sus actividades deportivas y demás. Entonces, ahorita ese es el tema. Y bueno, antes de continuar, doy la bienvenida al compañero Ricardo Ravelo. Buenas tardes, Ricardo, periodista, analista. Hola, Marta Olivia, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Un saludo también para Guadalupe, para Víctor y para la audiencia. Gracias. Y bueno, en este tema, ¿qué decir lo que nos espera? Porque más allá parece como que sí se habló de deportados, empezó a hablar de las personas que estaban en las cárceles, luego en los centros de detención, pero ahora contra las niñas y los niños en las zonas escolares y en los autobuses escolares, Guadalupe, parece que nos siguen sorprendiendo cada día más. Esto sí es verdaderamente una sorpresa, Marta Olivia. Yo no me hubiera imaginado a qué punto íbamos a llegar, ¿no? Esto también es un intento de establecer el terror como una forma de, más allá de negociación, sino de vida ya de las comunidades de migrantes en los Estados Unidos, ¿no? Porque es lógico y no se va a poder, no se puede hacer, es imposible deportar a todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Sabemos lo que son importantes para la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos no se mueve sin los inmigrantes. O sea, como esta película de Un día sin mexicanos, ¿no? En California, en Estados Unidos, ¿qué puede pasar? Obviamente esto no va a suceder. No hay tampoco recursos y hay prioridades. El ejército de los Estados Unidos, el Comando Norte, no va a poder hacer toda la labor para eliminar a todos los inmigrantes indocumentados del país. Es una aberración, es una tontería, ¿no? Tanto para Estados Unidos, así como imponer aranceles de una vez de 25% a Canadá y Estados Unidos. Son tonterías. Pero al final siempre se mantiene esta amenaza y esta amenaza tiene efectos reales. En este caso, tiene efectos reales en la vida, en la seguridad de las personas. Las personas no van a querer, si ya tienen, he estado entrevistando personas en Estados Unidos, en México, muchas personas que pasaron toda su vida teniendo miedo, ¿no? No querían salir de cierta área en los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de San Diego, de Los Ángeles, ¿no? No querían salir de cierto lugar porque tenían miedo de que la migra llegara. Imagínense ahora, en este momento, que ya no van a ir a la escuela los niños. Es una cosa muy tremenda a nivel humano, ¿no? Y este establecimiento del miedo, que no los quiero ver, pero sigan trabajando. Es un cambio terrible, un régimen de terror, de imposición, de una cuestión ya que va más allá de, pues de una ideología, ¿no? Ya es total esto, ya es hasta cultural, es una cosa que a mí me está dando mucho miedo, ¿no? No solamente con el tema de la migración, con el tema de Gaza, con el tema de Medio Oriente,
con la imposición, este tipo de lenguaje, ¿no? Con Canadá, con México, con Colombia. Es o lo haces o no lo haces. Yo tengo una base de apoyo que es hacer América grande. Ya va más allá, creo que estos totalitarismos que un día nos asustaron, esto se empieza a parecer cada vez más a estos totalitarismos y ¿por qué no decirlo con todas las palabras, ¿no? Estamos acercándonos y lo hago como pregunta, espero que sea como pregunta, y espero que esto sea simplemente una amenaza para restablecer una hegemonía en este lugar y no sea un totalitarismo a la nazi, ¿no? Un fascismo. O sea, realmente o sea, me hace sentir muy mal esto que está sucediendo y no tengo palabras para describir lo que podría pasar, ¿no? Y estas deportaciones, en este momento, yo estoy en Tijuana, no las estamos viendo como las esperábamos al principio, pero no sabemos cómo las van a operar. Ahorita están entrando, como siempre, ¿no? Estas deportaciones masivas han sido masivas durante todo todo este siglo, ¿no? Y mucho más desde la administración de Barack Obama, que fue el deportador en jefe. Pero pues esto puede ser todavía más grande y no sabemos, yo creo que todavía los deportados que planea hacer Trump, utilizando al Departamento de la Defensa, no los hemos visto. Y ahorita todavía, por ejemplo, este lugar que se acondicionó por parte del gobierno federal, aquí en Baja California, Flamingos en Tijuana, pues todavía está una capacidad muy pequeña de acuerdo a los primeros reportes que se tienen y no han llegado esta cantidad de deportados que se estaban esperando, pero pueden llegar yo creo que van a llegar a ser mucho más importantes que antes porque Donald Trump tiene que hacer efectiva su amenaza para hacer efectiva pues otras amenazas y para poder negociar mejor. Está utilizando los aranceles para hacer que el gobierno de México pare a los migrantes en la frontera para que estos 10,000 efectivos no solamente le resuelvan un problema que no va a ser resuelto, porque siempre nos van a seguir amenazando porque no se va a resolver el problema poniendo 10,000 efectivos en la frontera para el fentanilo y migrantes, y entonces establecer el programa Quédate en México, siempre con esta amenaza que es real y que tiene efectos reales sobre la vida de las personas, sobre las comunidades fronterizas, sobre la seguridad en la frontera. Es tremendo y tú lo conoces, ¿no? Tú hablas desde Tamaulipas, yo hablo desde Tijuana en este momento y sí, es terrible, ¿no? Ahora con los niños, es ejercer el miedo que ya tienen los niños, pero ahora hacerlo mucho más directo. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Y es que nos están diciendo en el chat que nosotros verificamos, obviamente, tenemos información de lo que estamos hablando. Y bueno, nos dicen, es mentira, estás exagerando. Dice José García, vivo en Texas desde de 35 años para acá, incluyendo los 4 años pasados de trompas, y hay algunas mentiras exageradas. Bájenle a sus mentiras. También otros comentarios por ahí. Y queremos ponerles de nuevo este comunicado oficial. Es un comunicado oficial de la superintendente de educación en Alice, Texas, de este distrito escolar, Anicia Treviño, quien informa de esta situación. Y también dice, textualmente dice ahí, si un estudiante no tiene los documentos necesarios, podrían ser bajados del autobús, detenidos y posiblemente deportado bajo las leyes de migración. Si un estudiante miente sobre su estatus o brinda información falsa, eso podría hacer que en el futuro no pueda adquirir su ciudadanía estadounidense. Al final del comunicado se lee, entendemos que esta información puede ser preocupante y estamos dedicados a apoyar a nuestros estudiantes y familias que puedan ser impactados por estos cambios. No queda claro si estas inspecciones aplicarán para todos los niños de todos los grados, que van desde los 6 a los 11 años, pero pues ahí está. Para los que dudaban, ahí está el comunicado. Víctor Ronquillo, ¿qué agregar al respecto de esta situación? Bueno, precisamente yo continúo la argumentación de Guadalupe Correa y creo que enfrentamos ya hechos que podemos considerar terrorismo de Estado. En principio, por este discurso agresivo, violento, belicista por parte de Trump y de su grupo en el poder, ¿no? Personajes muy ligados a lo que podemos considerar esas transnacionales del poder, esos grandes ultra ricos que quieren establecer su dominio en el mundo.
Y por otra parte, yo quiero también expresar que por fortuna hay en Nueva York, en Chicago, ciudades que uno pues tuvo ocasión de conocer y de viajar en varias ocasiones y de trabajar con las organizaciones comunitarias de estas ciudades. Hay organización y hay cómo hacer frente a este discurso belicista. Y eso lo documentamos hoy en la noche en el programa A Fondo que hacemos en Capital 21, donde tendremos testimonios de migrantes en Nueva York y en Chicago. Y es muy interesante porque ante esta terrible agresión, ante este discurso totalitario, totalitarista, como menciona Guadalupe, este terror de la derecha, pues bueno, lo que encontramos es cómo hay un ejercicio de resistencia cultural, un ejercicio de resistencia cultural que se remite a ya muchas décadas de trabajo por organizaciones comunitarias. Por ejemplo, la manera en que están realizando información con distintos grupos de migrantes, ¿no? Estas organizaciones, cómo esta información está corriendo y cómo se establecen los derechos humanos básicos de que disfruta toda persona más allá de su condición migratoria. Por otro lado, la respuesta como una verdadera emergencia se compara, por ejemplo, a lo que se realizó cuando la pandemia, ¿no? O sea, una actitud parecida, una actitud similar. Y por otro lado, la presencia de personajes que resultan emblemáticos en la defensa de los derechos humanos, como Elvira Arellano, aquella mujer que encontró refugio en una iglesia en Chicago cuando precisamente al ser deportada iba a ser separada de su hijo, y eso generó todo un movimiento y toda una respuesta por parte de las iglesias en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar muy bien en qué hacer frente a esta amenaza y cómo de pronto tenemos que responder a ella sin negar nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de alentar el optimismo, otros mundos posibles y no renunciar ante lo que hemos ganado en varias décadas de lucha en diferentes trincheras a favor de los derechos, de los feminismos, a favor del derecho ambiental, de la emancipación en muchos ámbitos, ¿no? Creo yo que esta realidad no nos debe poner contra las cuerdas. Y creo, por otro lado, y ya hablaremos más adelante de ello, que esta presencia de 10,000 soldados mexicanos o militares mexicanos en la frontera no resulta alentadora, porque contradice ya, y ya luego seguiremos comentando, contradice ya lo que en algún momento dado propuso la propia Claudia Sheinbaum, de realizar una reingeniería en el Instituto Nacional de Migración y convertirlo en un instituto que tuviera como meta una nueva estrategia para la movilidad humana, pero ya hablaremos de eso más adelante. Justamente de este tema, quiero ponerles antes de la aportación de Ricardo Ravelo, lo que dijo Garduño, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, estuvo hoy por la mañana junto con la secretaria de Gobernación en Reynosa, Tamaulipas, en este albergue del que les dimos cuenta la semana pasada, en este albergue donde está pues habilitado para recibir a 2,500 personas deportadas, en su mayoría, lo ha dicho la presidenta, mexicanos. Él estuvo ahí para hacer una síntesis de todo lo que pasaba y con un tema tan grave, él se puso a comentar esto. Veamos, es muy breve el video. Por ejemplo, hoy, chicharrón en salsa verde, arroz, frijoles, tortillas. No sabe igual allá, ¿Y qué es lo más importante? Que esa comida tiene sazón de amor. Y ese sazón de amor no se encuentra, y ese sazón en cualquier parte. Pues ahí está Francisco Garduño, quien también dio a conocer
que del 20 de enero al 5 de febrero, México ha recibido a 8,119 mexicanos retornados y a 2,521 extranjeros. Y él, pues en esta, no sé, hablando de lo que se les da de comer, pues chicharrón. Es el saber, pero chicharrón. Ricardo Ravelo. Bueno, es verdaderamente risible todo esto. En efecto, coincido con lo que dice Ronquillo, hay muchas conquistas, pero también muchas pérdidas. Es decir, derechos humanos que sean derechos más bien que se han ganado a nivel internacional, que no ha sido fácil para que se respeten, pero en México se violan. Toda esta cuestión que está pasando en Tamaulipas, la deportación pues agresiva de muchos migrantes que han sido repatriados, pues realmente en efecto ha causado no solamente indignación, sino miedo, inseguridad. Es una situación que descoloca a cualquiera, pero más todavía a los más vulnerables, en este caso a los niños, niñas, que sufren pues este tipo de presión para cuando son, en el momento en que son auscultados, revisados, etc. Yo aquí observo también dos discursos, ¿no? Uno que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de que los deportados que han llegado a México no llegan esposados. Sin embargo, hace unos días la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, dijo que un grupo de migrantes, entiendo que se refería a personas que viven en el estado de Morelos o en las zonas cercanas, llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles precisamente esposados. No se explica, o ella no explicó, si se trata de delincuentes, es decir, por qué llegaban esposados, por qué se les da este trato a personas que realmente pues estaban en Estados Unidos por necesidad de trabajo, por necesidad de sustento, por múltiples necesidades. Es decir, lo que hemos platicado aquí, ¿no? La migración no ocurre por aventura, ocurre por las grandes necesidades que hay en los países de América Latina. Yo creo que, bueno, lo que planteó Guadalupe y lo que planteó Víctor fue muy elocuente en este tema. Mi pregunta en este caso sería, y ahí la dejo para la controversia, para la discusión, frente a toda esta situación que evidentemente ya se había anunciado que iba a ser con mucha fuerza, con algo que raya en el fascismo, con un Trump verdaderamente empoderado, donde la parte humana no importa, sino importa eso que él llama hacer América grande. Mi gran pregunta es, ¿dónde están las ONGs? Y sobre todo, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo creo que estos organismos hoy, en la emergencia, como le han llamado, pues brillan por su ausencia. Gracias, gracias Ricardo. Y justamente eso, ¿dónde están esos organismos? Y también estos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional, Guadalupe Correa, son para, habíamos hecho una cifra de que eran más o menos cada... Ópale, ahí estamos, Marta Olivia, de verdad, aquí estamos, ojalá que se pase la tos. Mientras respondo a la pregunta, mi querido Ricardo, Perdón. eso que decías, yo he platicado con las organizaciones no gubernamentales de Tijuana y de otras ciudades fronterizas y están trabajando. La gran pregunta es más bien, ¿dónde está la CNDH? Creo que el trabajo de las organizaciones, como decía, comunitarias en Nueva York y en Chicago, pues también yo lo he documentado. Hoy en la noche en el canal vamos a hablar de ello, pero la gran pregunta, y tienes toda la razón, es ¿dónde está la CNDH? Así es, y sobre todo, yo me refería, aparte de eso, yo he visto poco, he estado en la frontera
y no he visto tanto los grupos de derechos humanos. Lo que sí he visto son a las organizaciones de las diferentes iglesias, tanto como la católica como las protestantes de Estados Unidos, en estos centros para migrantes, es lo que hemos estado revisando. Y en ese sentido, Guadalupe, estos, decía yo que de los 10,000, si compartimos 3,500 kilómetros de frontera, hay, estos serán capaces de enfrentar a estas amenazas de las que habla Trump, o simplemente es como, pues sí, quieres tanta gente, te la movilizo. Sigo lo que me indicas, aunque no haya tanto de contenido de argumento para eso. Bueno, obviamente 10,000 efectivos, bueno, además de que ya estamos militarizados, ¿no? Y que la frontera ha estado militarizada ya por un par de décadas, ¿no? Desde el año 2007, ya tenemos a la frontera militarizada. Estábamos el día de ayer haciendo un comentario sobre, pues yo vivo al lado del muro, ¿no? Acostumbrados en Tijuana a convivir con la Guardia Nacional todo el tiempo. Estos 10,000 efectivos pues van a ser adicionales, ¿no? Y supuestamente para detener el fentanilo, el flujo de fentanilo y detener a los migrantes. ¿Qué tan efectivo va a ser eso? Pues no va a ser efectivo, ¿por qué? Porque también tenemos una frontera en ambos lados que hay mucha corrupción, tanto en la parte de México como en la parte de Estados Unidos, porque llegan los migrantes de Estados Unidos, se distribuyen a todo lo largo y ancho de la Unión Americana, porque pues algunos voltean la y otros venden. Estoy hablando del Instituto Nacional de Migración, estoy hablando de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, que supuestamente deben estar ahí, ¿no? Entonces vamos a tener más corrupción, vamos a tener más problemas, y bueno, si Donald Trump dice, en estos 30 días, estos 10,000 no sirven, nos seguimos muriendo, queremos otros 10,000 y vamos a seguir militarizando y vamos a seguir militarizando y vamos a seguirle levantando el brazo a la presidenta, porque la verdad, eso sí es cierto, México está sujeto por las asimetrías a toda una serie de presiones. No estoy diciendo que la presidenta haya aceptado, pero sí luego a veces cuando habla de no injerencia, no intervención, no lucha con la soberanía, pues qué soberanía al final, pues por las asimetrías tuvo que aceptar todas las condiciones de Donald Trump. Entonces, esto es complejo. Creo que la Guardia Nacional no va a resolver ninguno de los problemas. Sabemos que por más que pongan un muro, que pongan gente ahí, si hay trabajos, si necesitan trabajos en Estados Unidos, pues se les va a proveer. Y esto es una cuestión tan buena para los coyotes. De aquí van a salir beneficiados, pues las autoridades corruptas, ¿no? Va a ser un negociazo para las autoridades corruptas que operan en contubernio con los llamados, las redes de tráfico humano y las redes de tráfico humano que trabajan con las redes de trata, con las redes de crimen organizado de todos tipos, incluyendo el tráfico de drogas. Van a estar felices, cada vez se van a estar adaptando mejor, van a perfeccionar sus estrategias y la gente va a seguir llegando. Las personas con las que a veces uno platica en los albergues, que conocen bien el tema migratorio, siempre te van a decir, los migrantes van a seguir fluyendo, los migrantes van a seguir llegando a Estados Unidos y van a seguir siendo deportados aquellos que ya les dieron su mejor vida a los Estados Unidos. Es un tema de explotación, es un tema que va más allá, ¿no?, de la coyuntura, pero eso sí, la agresión, y las pruebas y las muestras que tiene que dar Donald Trump a su base de apoyo, pues van a problematizar más lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo con esta visión de esperanza de Víctor Ronquillo, las manifestaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles y Chicago, pues el número de personas empoderan, ¿no? Y es un día sin mexicanos, pero al mismo tiempo, ¿no? También estamos hablando del país que tiene más armas en todo el mundo, ¿no? Y están hablando de, pues, mandar, obviamente, al ejército de los Estados Unidos a lidiar con este problema, ¿no? Y hacer las deportaciones. Es una cuestión muy fea, muy desagradable. Y bueno, ¿dónde están las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil? Hay que recordar que muchas de ellas, las personas que están en la sociedad civil, hay unas personas muy buenas, pero también hay otras que operan de manera profesional con recursos. Tenemos que recordar que la USAID ya está siendo desmantelada como era antes.
muchos de los albergues que recibían dinero de OIM, de ACNUR, no lo están recibiendo. Y muchos de aquellos que tenían incentivos de mantenerse en esta sociedad civil más profesional ya no están recibiendo estos apoyos. Entonces sí va a haber mucha desventaja en ese sentido. Y no digo que todas las personas que están en la sociedad civil tengan que hacer el trabajo de gratis, pero en este momento pues cambia toda la lógica, ¿no? Del apoyo a la migración, del apoyo a la sociedad civil, de atención a migrantes. Eso es muy, muy importante. La OIM y ACNUR ya no están dando financiamiento, no están dando recursos en el día 1 que empezó la administración de Donald Trump. Así es, y justamente esas acusaciones de Elon Musk de que estas organizaciones eran comunistas, o sea, hay cosas que tenemos que ver. Agradecemos mucho todos sus comentarios y sobre todo muchas denuncias de los distritos escolares desde donde nos están viendo, donde confirman este acoso y también esta defensa de los maestros. Rápidamente comento aquí que nos están mandando José García, dice, hay gente vendida como en todas partes, los diferentes distritos independientes actúan la mayoría a favor de sus estudiantes. Hace poco un maestro de Fort Worth, Texas, fue corrido por pues apoyar a sus estudiantes. Y bueno, también un comentario aquí dice Dani Towers, a Marta Olivia le dio un ataque de risa por tanto Trump, por tanta frustración, por tanto a veces que tenemos que estar hablando que ya como que se fue. Pero bueno, Víctor Ronquillo, justo de estas organizaciones que no lo teníamos en él, pero habla de del USAID o USAID, que ya se le termina, lo determinan, pues cancelar. ¿Quiénes se quedan en México en este sentido sin esos apoyos? Bueno, pues ahí está, para empezar, mexicanos, ¿no? Unidos contra la corrupción o a favor de la corrupción, ya no sé exactamente, ¿no? Creo que son un eso. Y lo otro es que, mira, a lo largo de muchos años, USAID ha colocado una agenda que conviene a los intereses de Estados Unidos y que pone en esa agenda temas, como lo hizo en algún momento dado, la trata de personas, que benefició a la militarización de la frontera, ¿no? Pero yo sí insisto mucho en hablar de lo que ya hablaba Guadalupe Correa, del costo humano que tiene esta militarización de la frontera, ¿no? Hoy en el Reforma viene una nota donde se ponen en números muy claros cómo esta militarización ya existía y cómo se agrega poco. Al final de cuentas, el gobierno mexicano parece responder a esta petición de Trump, pues de una forma más bien en su estilo, ¿no? Más bien mediática, documentando estos viajes, cuando al final esto ya existía y había sido también lamentablemente por otro momento de presión política por parte de Trump, en donde, pues yo ya lo decía desde entonces, ¿no? Lamentablemente el gobierno mexicano o algunas de sus instituciones pues empezaron a utilizar un uniforme de la Border Patrol y la frontera sur de Estados Unidos se corrió más hacia el sur. Y eso se mantiene. Y también yo insisto mucho en lo que Guadalupe Correa señala y que le han contado en los albergues de Tijuana y otras ciudades fronterizas, ¿no? El flujo migratorio no se va a detener con contenciones de seguridad. Y bajo esa perspectiva de la securitización, ese flujo no va a ceder. Esa perspectiva de la securitización, no solamente en la frontera, sino en el continente americano, es una estrategia neocolonialista que ha encontrado momentos muy fuertes y que nos llevan a la realidad de la guerra del narco y a lo que ocurrió también en Colombia con el Plan Colombia, ¿no? Esta estrategia no es nueva en los Estados Unidos y conviene mucho a los beneficiarios de esta realidad. Por una parte, a la poderosa industria de la guerra, esta poderosa industria de la guerra que abastece de armamento pues al ejército de Estados Unidos en una enorme mayoría y también al ejército, a la Guardia Nacional, a las policías de nuestro país y sin duda también a los grupos del crimen organizado que se ven beneficiarios de la economía
del delito. Pero hay además otros beneficiarios muy evidentes en el tema de la migración y de esta contención a partir de la seguridad. Y esos son, sin duda, los grandes patrones de la industria agroindustrial de California, son también los grandes negocios restauranteros de Nueva York, los enormes consorcios de construcción en diferentes ciudades de Estados Unidos. A ellos conviene tener trabajadores a los que se les niegan sus derechos, esos migrantes. Una de las alternativas claves para enfrentar esta situación por parte de los gobiernos progresistas de México, de Honduras y de Guatemala sería establecer una gestión internacional de derechos de trabajo, en donde por principio se exigiera el derecho a un pago y a una retribución justa para estos trabajadores. Entonces, esto tiene sin duda pues un componente geopolítico y un componente económico, y tiene además, como ya lo he mencionado en distintas ocasiones, una estrategia en donde el control de la frontera resulta de un enorme beneficio económico para Estados Unidos. Gracias, Víctor. ¿Se detendrá, Ricardo Ravelo, los flujos migratorios se van a detener se van a detener con los elementos de la Guardia Nacional y de allá para acá la venta de armas en México? Mira, el tema del flujo migratorio se puede detener parcialmente, o sea, no totalmente. Es decir, son 10,000 elementos que están en la frontera norte ahora. Bueno, algo harán, ¿no? para cumplir esta exigencia de Donald Trump, y que realmente pues surta efecto para que no apliquen los aranceles del 25% con los que amenazó. Es decir, esto fue todo un chantaje, ¿no? Al final es una estira y afloja. La presidenta por eso creo que lo tomó con mesura, con calma, sí, un tipo desbocado por ejercer presión, por someter, bueno, pues no se le puede jugar con esa misma posición. Yo creo que la negociación fue buena en parte. Creo que el plazo es muy corto. Debieron haber negociado un plazo mayor, pero pues salieron con que en 30 días, yo eso lo pongo en tela de duda. No creo que en 30 días se vaya a detener todo el flujo migratorio, porque además siguen cruzando hacia México por la frontera sur, que además está totalmente abierta, porosa, y todo esto va a traer consecuencias, sin duda, violaciones a derechos humanos, porque en la medida en que vayan aumentando estos flujos, pues bueno, habrá un momento de se vayan a romper los límites, ¿no? Y esto obviamente, pues en aras de contener esa migración, pues puede haber golpes, puede haber incluso hasta muertes, ¿no? Como ocurrió en la etapa de López Obrador, cuando intentaron sellar con una valla humana la frontera sur para impedir que cruzaran los indocumentados de Centroamérica hacia México. Yo creo que México está, en efecto, Guadalupe lo dijo hace un momento, está bajo muchas presiones, pero sobre todo creo que ahí en la negociación hubo una falla. Es que debieron considerar que el tiempo jugara a favor y no en contra. Conforme avanzan los días, pues bueno, se estrecha el margen de maniobra. Yo no sé si va a haber más negociaciones o va a haber otra negociación, pero plantearon de que en 30 días se iba a resolver el tema del flujo migratorio hacia Estados Unidos y el asunto del fentanilo. Me parece algo muy parecido a lo que aquella promesa de López Obrador cuando dijo que pues en unos meses iban a atender y a resolver el asunto de la violencia en el país. Yo creo que, bueno, pues pasó el sexenio y ese flagelo sigue
perturbando al país. Yo creo que ahí ese es mi único cuestionamiento al asunto de la negociación con Trump, porque pues creo que el plazo fue muy corto y el flujo no se va a detener. Ahí sí coincido con Víctor, coincido con Guadalupe. 10,000 elementos, pues no me parecen, bueno, muchos para una frontera, pero es una frontera muy grande. Ahora, el otro tema es cómo nos va a rebotar este asunto, porque dejaron descobijados otros estados del país para poder llevar 10,000 elementos a la frontera norte, y obviamente, bueno, pues puede tronar también más violencia en entidades que se quedan sin el refuerzo de la seguridad federal frente al tema de la violencia, la delincuencia organizada. Yo creo que esta parte es la que creo que puede causar crisis, es decir, va a haber más presión de la que ya existe, pero por un desatino en la negociación. Es decir, en aras de responderle pronto a Trump y decir sí podemos con este problema, pues yo creo que ahí se metieron en otro embrollo. Y bueno, pues el asunto del fentanilo, yo no dudo que se esté trabajando, ahí están las cifras de detenidos, pero nos están vendiendo volumen, no nos están vendiendo calidad en las capturas. Es decir, creo yo que el asunto va por el punto central, que es el desmantelamiento de estos grupos ahí en Sinaloa, la entrega, o no sé qué va a pasar con Rocha Moya, que lo siguen sosteniendo pese a todo, contra viento y marea, ahí está, como si no pasara nada. Entonces, pues, a mí me parece que el discurso de la Cuarta Transformación debe ser más coherente. Es decir, estamos en contra, sí, vamos a frenar el fentanilo, pero el fentanilo no se mueve solo, se mueve con actores de la delincuencia, con protección política, y Rocha Moya es un personaje importantísimo, de tal manera que yo creo que el discurso oficial de combate al crimen, pues debe de ser parejo, congruente, porque no puede ser parcial, es decir, en unas cosas sí estamos de acuerdo y en otras soy el causante de la impunidad, como pasa en Sinaloa. Así es, y justo, pasamos al tema que tiene que ver con el gobernador de Sinaloa. Si me permiten, vamos a ver, y quiero poner este video, es muy breve, que nos da cuenta de cómo el martes, hoy es jueves, el martes, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, abrió la posibilidad de esta cuestión de revocación de mandato. Sin embargo, pues es una falacia porque ya pasaron los tiempos para hacer este detalle. El asunto es que el hecho de que se hable del tema, que traiga a la mesa el tema, pues también tiene algún mensaje. Y sobre todo, primero vayamos con y luego con lo que dijo ayer en un evento, pues en un evento oficial bastante, que lo trajo de nuevo a la mesa. Vamos con el primero ahí en la Cámara de Senadores. Ha dicho que, bueno, pues no le corresponde a ella quitarlo, pero en este caso, ¿consideran ustedes que podría ser de propia voluntad que él se retire para que se calmen las cuestiones y después regresar? Porque, bueno, pues no lo quieren, senador. Muy bien, habrá quien no lo quiera y habrá quien lo quiera mucho. Gracias. O sea, empiezo por eso segundo. Nosotros respaldamos plenamente a nuestro compañero Rubén Rocha Moya. En todo caso hay un procedimiento. Existe la revocación del mandato y quienes están manifestándose ni siquiera necesitan manifestarse. Reúnen los requisitos y se hace el proceso. Eso no está a discusión. A nosotros, a diferencia de los regímenes anteriores, abrimos la posibilidad que el pueblo pone, el pueblo quita. Nosotros, por más que se diga con mordacidad, sí creemos en el pueblo, sí apostamos a él servimos, a él obedecemos. Y si en cualquier lugar del país, no Sinaloa, en cualquier lugar del país se quiere revocar alguna autoridad, hay un camino para hacerlo. No tenemos ningún problema. Y si la mayoría de la gente vota y dice que se va, cualquier gobernante, no mi compañero amigo Rubén Rocha, cualquier gobernante pues se va.
Y si no llegan a la votación necesaria, pues por más que haya un sector que quiera que se vaya, pues no se va. Eso está ya establecido en la ley. Sobre lo primero que preguntabas, lo vuelvo a explicar. Esto es lo que dijo, y vayamos a la segunda parte, que fue la de ayer en este evento del 108 aniversario de la Constitución. Quiero que me permitan saludar en general al gabinete, a las gobernadoras, gobernadores, y quisiera dar un saludo especial a mi amigo, compañero de lucha, gobernador Ricardo Rocha Moya. Todo mi reconocimiento. Quiero también. Pues ahí está. Guadalupe Correa, además del equívoco, más que el equívoco, creo que lo relevante es darle un respaldo en un momento bastante grave, fuera de lugar, pareciera. ¿Cuál es tu consideración? Ay, es que es un tema muy complicado por muchísimas cuestiones. Donald Trump, y yo no quiero decir que Rubén Rocha Moya no está vinculado con el crimen organizado, con el narcotráfico en particular, porque estamos hablando de Culiacán. Yo no tengo las evidencias como probablemente tienen más compañeros míos de esta vinculación directa entre Rubén Rocha Moya y el narcotráfico. Esto abona a la tesis de Donald Trump de que el gobierno de México estaría vinculado al narcotráfico y por lo tanto somos un narcogobierno. Me gustaría ver siempre las pruebas, ¿no? Las pruebas materiales siempre son fundamentales para hacer cualquier tipo para tomar cualquier tipo de decisión. Entiendo que al partido Morena cierra filas con relación a uno de sus gobernadores. Hay muchos otros gobernadores también en el filo de la navaja y con señalamientos muy fuertes de relación con el crimen organizado. Y hay que entender que el crimen organizado no necesariamente son los productores de fentanilo que llevan el fentanilo a los Estados Unidos y que está matando a los estadounidenses, que ese es el camino más simple y, bueno, muy simplificado y muy caricaturizado en muchas ocasiones por parte del gobierno y las agencias de los Estados Unidos, especialmente la DEA. ¿Con quién estaba vinculado Rubén Rocha Moya? ¿Y con quién más de los empresarios de lo lícito y lo ilícito están teniendo la protección de qué capas en el gobierno de Sinaloa, en el gobierno local, estatal y también a nivel federal? ¿Cuál es la protección que están dando las autoridades federales a un actor que supuestamente ha estado vinculado con los narcos? ¿De qué tipo de relación estamos hablando? Y estamos hablando de la relación que plantean los Estados Unidos como si realmente fuéramos un narcoestado, como si Genaro García Luna, sin pruebas materiales, porque no las he visto, pero bueno, eso es lo que se decidió, que había recibido dinero del Chapo Guzmán, y así Rocha Moya está igual, y todos estamos igual, entonces mejor sí que venga a Estados Unidos, ¿no? Y que ya de una vez pues nos venga a invadir. Queremos pruebas, ¿no? Yo sí quiero pruebas. O sea, sí hay muchos señalamientos con relación a Rubén Rocha Moya. ¿Va a bastar la declaración del Mayo Zambada en Estados Unidos como testigo protegido o queremos ver más pruebas? O sea, ¿qué más pruebas que todos los señalamientos? La oposición está feliz de que Rubén Rocha Moya está en el ojo del huracán, porque eso comprobaría la tesis de que, ay no, como dijo Lili Telles, ay no podemos ni siquiera fijarnos en Genaro García Luna, esto es lo de menos. Aquí todos están vinculados, hasta el expresidente de México. Hay que tener mucho cuidado. Tanto el tema de Genaro García Luna por parte de Morena, que lo dieron por sentado y no se pidieron las pruebas materiales en el juicio, o nadie quiso de parte del partido Morena evaluar mucho mejor si realmente estábamos hablando de casos de corrupción masiva por el tema de que tenía tanto presupuesto para Plataforma México y para todo, y los penales y todos los negocios que podía hacer como el secretario de Seguridad Pública, o realmente estaba recibiendo maletines del Chapo Guzmán, de la organización del Chapo Guzmán. Hay que ser muy cuidadosos porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y la oposición al gobierno de Morena, bueno, de Claudia Sheinbaum ahora, está feliz y estaría feliz que el Mayo Zambada dijera que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba vinculado con el narco.
hay crimen organizado y es mucho más complejo. Hay que entender que el mundo criminal en el país es mucho más complejo que vincularse con el Mayo Zambada, así como una bola de narcos. Y que si hay una vinculación con el Mayo Zambada, hay empresarios de lo lícito y lo ilícito, empresarios al más alto nivel, a nivel estatal, por ejemplo. ¿Cuáles son los vínculos de Rubén Rocha Moya con empresarios en el estado de Sinaloa? También hay que preguntarnos. Y por eso hay que ver, no solamente hay que tratar de poner el dedo a un solo político, y con eso no lo estoy defendiendo de ninguna manera, porque hay muchísimos señalamientos, pero estoy pidiendo pruebas y no solamente es una persona, porque estamos viendo, a ver, ¿qué pasó con Genaro García Luna? ¿Y cuáles eran los testaferros de García Luna? ¿Quiénes se vincularon a García Luna? ¿O García Luna fue el único que hizo todo esto? En el caso de Rubén Rocha Moya, quisiera saber quiénes más están vinculados y cómo opera esa red de crimen organizado. O es nada más, como dicen los gringos, de manera muy simplista, ¿no? Es el Mayo Zambada y los Chapitos y les dan dinero a los gobernadores y entonces somos un narcoestado. Hay que tener mucho cuidado porque el que hierro mata, hierro muere. Gracias. Gracias, Guadalupe Correa. Y solamente por los comentarios que se han suscitado, hay que señalar algo muy, muy claro. No se puede aplicar, aunque haya dicho Fernández Noroña lo de la revocación, no se puede aplicarle a Rocha la revocación. Se aprobó en el 2024 y no puede ser retroactiva. E incluso, suponiendo que se pudiera, el 31 de enero ya venció el plazo para que ciudadanos la solicitaran. No se entiende esta declaración de Fernández Noroña si ignoraba este detalle o con qué afán lo dice, que vayan a la revocación. Me parece que es o mala leche o no sé, ustedes son los especialistas. Oye, Víctor. yo me tengo que ir, Marta Olivia. Ahorita tengo un problemita porque tengo que salir, pero los dejo aquí. Disculpen que tenga que salirme más temprano. No, gracias, Guadalupe Correa, por tu colaboración. Y bueno, seguimos, Víctor Ronquillo. ¿Cómo entender esa declaración y ese apoyo a Rocha Moya en un acto tan importante? Hay quienes dicen, es que ahí es donde se debe demostrar el apoyo. Me parece que en un acto republicano importante, relevante para el país, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Bueno, lo primero que quiero decir es que no son similares los casos de Moya Rocha y García Luna, ¿eh? Hay que establecer una diferencia profunda, total en ambos casos. Lo segundo, a mí me parece que más allá de la cuestión jurídica, legal, en fin, pues no hay duda de que el tema de la seguridad y la política en nuestro país están vinculados y que ha habido otros momentos de graves crisis de gobiernos estatales en donde el tema de la inseguridad ha llevado al borde de la renuncia a otros gobernadores. Y me parece que más allá de todo este tramado jurídico, pues el pueblo pone y el pueblo quita, ¿eh? Y que podrían existir mecanismos de organización social hasta ahora inéditos que llevaran adelante esta posibilidad, porque al final de cuentas hay muchos elementos más allá de señalamientos que por lo menos la actuación de Rocha Moya el día del secuestro o de la captura del Mayo Zambada en un arreglo que deja muchas dudas entre el Chapito y algunas agencias de Estados Unidos, seguramente, pues esa ausencia, precisamente viajando a Estados Unidos en un avión prestado por un empresario, del cual hay muchos señalamientos, pues nos dejan que pensar. Entonces, creo yo también, y también es parte de esta realidad y de este oscuro tramado, pues que a intereses oscuros de este país convenía mucho el meses antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum generar un epicentro de la violencia en Sinaloa, tradicionalmente vinculada con el tema del narcotráfico, pues generando también un clima de desestabilización, de irritación social,
que podía extenderse como ha pasado a otras entidades, ¿no? Entonces, todos estos son elementos, ¿no? Por otro lado, creo que la primera declaración de Fernández Noroña resulta plausible, porque al final de cuentas está dando la posibilidad de, pues, esa revocación del mandato, insisto, que se puede realizar más allá de lo establecido en la ley, en el discurso jurídico, que está para transformarse, que no es letra de Dios, que no es palabra de Dios. Pero por otro lado, pues a mí me parece que también hubo una reflexión, quizá la reconvención de alguien y que le dijo, maestro, usted tiene que apoyar. Y lo hizo en un evento, pues, de enorme trascendencia, ¿no? Quizá en el evento cívico más importante, porque más allá del 15, 16 de septiembre, del 20 de noviembre, la conmemoración de la Constitución mexicana es clave porque es el pacto, ¿no? Que nos da unidad y sobre todo, en este caso, pues para la Cuarta Transformación, una Constitución que desde la perspectiva de lo que a mí sí me parece un avance político, le ha sido devuelto su carácter social, pero ese es otro tema. Entonces, creo que hay ahí varios ingredientes y por ello creo que, pues, insisto mucho en esto y creo que cada vez tenemos que tomar más claro, más claro esta realidad. Más allá de los partidos políticos existe la voluntad ciudadana y más allá de las disposiciones jurídicas en la Constitución misma existe la capacidad política de la transformación social generada desde la ciudadanía y su actuar político, ¿no? Así es, Víctor. Y aquí lo único, la acotación es que los términos legales y jurídicos señalan que ya pasó el tiempo. Entonces, eso solamente el subrayado. Y inevitablemente la revocación de mandato es muy importante y valiosa para nuestra democracia, pero dadas las circunstancias, hasta el 31 de enero fue la fecha para pedir una revocación de mandato en Sinaloa. Ricardo Ravelo. Hay quienes señalan que lo de Rocha Moya puede ser interpretado para desestabilizar al gobierno de México por parte de los Estados Unidos. Hacerlo sería darle una forma de un lugar que no debería de tener en la injerencia en México. Sí, yo creo que sin duda va a desestabilizar, pero considero que ahí están los elementos, es decir, son los propios actores políticos los causantes de esta posible situación en el país. Es decir, Rocha Moya no, pues hay que revisar sus antecedentes. Para empezar, él mismo reconoció que llegó al poder con el apoyo del cártel de Sinaloa. Sí, ahí están sus grabaciones. Dijo, aquí no hay otra forma de llegar más que esa. Y reconoce, bueno, el apoyo de este grupo criminal para llegar al poder en Sinaloa. Y creo que no es el único caso. O sea, hay una larga historia de cómo ese grupo criminal ha puesto gobernantes, alcaldes, legisladores, pues no solamente en Sinaloa, sino en buena parte del país. Por otro lado, en efecto, ya no procede o no procedería la revocación de mandato, y de hacerse, pues tampoco procedería, porque sabemos que, pues, cuál ha sido la historia de esta figura de la revocación del mandato con votaciones manipuladas que nunca alcanzan a ser vinculatorias o nunca alcanzan la votación necesaria para poder quitar del cargo a algún funcionario. Pues tiene poca credibilidad o cero credibilidad esta figura de la revocación del mandato, es una figura decorativa en la ley desde mi punto de vista. Y por otro lado, si no procede, ya porque pasó el tiempo, lo que sí procede es la desaparición de poderes en Sinaloa. Y eso sí es facultad del Congreso. Lo pueden realizar, pueden declarar un estado de excepción y tomar el control del Estado para que se garantice la seguridad. Los militares lo pueden hacer. Eso se intentó, se planteó en su momento para casos como Guanajuato en años anteriores. Se planteó para casos como Chihuahua, cuando aquella guerra interminable en Ciudad Juárez.
donde los gobiernos estatales pues estaban totalmente rebasados, cuando no coludidos con la delincuencia. De eso no habló Fernández Noroña, y esa es facultad del Congreso. Cuando ya un gobierno estatal ya no puede con la seguridad, evidentemente pues hay muchas razones que ya se tendrían que investigar, si hay colusión, si hay digamos incapacidad, etcétera. Pero bueno, cuando esto llega a determinados niveles, el Congreso procede o procedería a desaparecer poderes en esas entidades que están incendiadas por la violencia. Yo creo que este punto debería de debatirse también, porque pues yo creo que a estas alturas, ya con muchos años que han transcurrido, estamos muy lejos de aquellos manotazos del salinato que quitaba y ponía gobernadores, ¿no? Pero está el cauce legal, y si no es la revocación, que bien pudieran reformarla si quieren, porque todo lo pueden hacer con esa mayoría calificada. Bueno, pues está la otra opción de desaparecer poderes, investigar a Rocha Moya, porque hasta hoy ignoramos si hay una investigación abierta en su contra por parte de la Fiscalía. También se han filtrado muchísimos datos de que el Mayo Zambada ya declaró, pero no tenemos información al respecto. En fin, yo creo que todavía hay mucho que decir sobre Sinaloa y sobre esta figura de Rocha Moya, que sigo sin entender, más que por el hecho de la complicidad, por qué lo sostienen en la gubernatura y por qué le siguen dando el apoyo desde la presidencia de la República, desde el Congreso, a un personaje que hoy está en entredicho. Claro. Claro, y no olvidar también el caso de Guanajuato, donde ha sido, y durante los últimos 5 años ha sido, pues, el tope, el estado, donde nunca se ha hablado, por cierto, de desaparición de poderes ni de otras cuestiones, ¿verdad? Nada más para la acotación y los comentarios. Nos vamos ya, un minutito para su postre, porque ahora sí, aunque quedamos menos, parece que nos falta siempre tiempo. Víctor Ronquillo. Bueno, subrayar lo que dice Ricardo, ¿eh? Esto de entrada, hay que subrayar que hay alternativas jurídicas, además de esta organización ciudadana. Muy importante lo que ha mencionado Ricardo. Y bueno, por otro lado, pues yo no renuncio a mi postre de dulce, sabroso, rico, como unos chonguitos zamoranos, y vamos a hablar ahora de algodón de azúcar. Y algodón de azúcar es una estupenda puesta en escena, cuya dirección es de Gabriela Ochoa, y que está aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Un espectáculo impresionante donde a partir de una noche extraña en un parque, digamos, de diversiones perdido, se recupera un momento determinante que tiene que ver con el abuso sufrido por un niño, pero todo ello con una riqueza teatral, con una verdadera reconciliación de lo que puede ser el teatro de hoy con el público, ¿no? La obra ha tenido mucho éxito, lleva ya 4 temporadas y está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, hasta el 22 de febrero. Enormemente recomendable. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, tu postrecito. Sí, yo solamente quería complementar el punto que quedó ahí suelto en una pregunta anterior sobre el tema flujo de migrantes y flujo de armas hacia Estados Unidos. Esa parte no la respondí. Yo creo que el tema de las armas va a continuar, como va a continuar la migración hacia Estados Unidos, sí contenida en parte, pero a mí me parece que en el caso mexicano se deben de apretar todavía muchas tuercas en el tema de la corrupción de aduanas, en el contrabando de armas. Estados Unidos evidentemente no va a hacer su parte, su tarea, freno de esta mega industria que le genera millones y millones de ganancias a los armeros, etcétera, y obviamente a los grupos criminales que las compran por la vía legal o ilegal y que llegan a México, evidentemente. Pero el otro punto es cómo llegan, cómo entran, quién permite que entran.
que entren a México. Creo que pues todo eso es parte de las tareas de investigación que deben realizarse para poner freno al flujo de armas, pero antes de ello se tiene que poner primero freno a la corrupción, porque si no se abate la corrupción criminal en aduanas, en puertos, aeropuertos, etcétera, pues bueno, seguirán habiendo migrantes y seguirán habiendo armas. Gracias compañeros, gracias por estar aquí en esta mesa. A ver, adelante. Oye, una pequeña cosa es que se me olvidaba invitar al público el próximo sábado a las 6 de la tarde en la librería Octavio Paz, aquí en Miguel Ángel de Quevedo. Vamos a presentar Guerra en la Frontera, esta novela donde se anticipan muchos hechos que estamos viendo. Alan Derbez me acompañará en la presentación el próximo sábado 6 de la tarde aquí en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Ojalá que vengan algunas personas. Perdón por el promocional, pero la verdad es que la novela, más allá de que sea de mi autoría, pues se anticipa a hechos que ahora estamos viendo, ocurren. Entonces es una novela interesante. Quienes tengan oportunidad, no se lo pierdan. Ricardo. Sí, como no, muchas gracias. Pues que pasen buen fin de semana. Gracias, muy buenas tardes. Hasta el próximo.